Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, un espacio que se lo difunde a través de los 45 canales socios de este gremio. Y en esta ocasión nos acompaña el economista Richard Martínez, quien es ministro de Economía y Finanzas del actual régimen, y entre sus detalles principales de hoja de vida tiene un MBA, tiene posgrados, diplomados dentro y fuera del país, conferencista en temas económicos, empresariales y de competitividad, igual dentro y fuera del país, y 3 funciones en el ámbito privado muy importantes: presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, también fue presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Señor ministro, qué gusto que nos acompañe, bienvenido a SECREA. Buenos días, Roberto, gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Una primera pregunta más bien para romper el hielo, y siendo importante que este programa se lo difunda a nivel nacional. ¿Cuál es la opinión que tiene Richard Martínez respecto de el contenido de la última cadena que dio el señor presidente de la República, cuando se refiere específicamente a ciertos ataques que han venido contra él y contra su familia? Mira, muy buena pregunta, Roberto, porque en general la economía no se maneja sola, requiere de muchos temas como institucionalidad, transparencia, etcétera. Y como ciudadanos siempre tenemos que velar por la transparencia de quienes están al frente de las dignidades para las que han sido electos. Y en este caso, naturalmente, el señor presidente de la República hace una clara determinación de estos ataques infames de quienes se llevaron el país en peso, ¿no? Es increíble ver cómo el día de hoy las personas que más daño le hicieron a este país, que tienen toda la carga de actos de corrupción en sus espaldas, tratan de ensuciar el nombre del primer mandatario. Creo que ha sido muy firme él en señalar que él no tiene cuentas en compañías o cuentas offshore, que él está deslindado de cualquier ejercicio jurídico de esa naturaleza, pero sobre todo, Roberto, transparentar las cosas para los ciudadanos. Es decir, a nosotros, a mí particularmente, más allá de ser parte del equipo de gobierno del señor presidente de la República como ciudadano, sí creo que debe indignar el hecho de que quienes le hicieron el daño que le hicieron al país hoy estén tratando de ensuciar. Esa es su estrategia. Su estrategia es la del odio, su estrategia es la de la división, su estrategia es la de enlodar a las personas sin ningún tipo de conciencia con lo que sucede en el país. Y seguramente también se sienten atemorizados una vez que el señor presidente de la República ha anunciado la presencia del apoyo internacional para la lucha contra la corrupción, y eso hace que políticamente contraataquen fruto de su temor de saber que prontamente se van a transparentar mucho más las cosas que ya se han venido transparentando y que dan muestra de una opacidad, falta de transparencia y corrupción enorme durante los últimos años. Efectivamente, y como gremio coincidimos con ese criterio, porque los ecuatorianos lo que esperamos, la empresa ecuatoriana lo que espera, los empleados y empresarios ecuatorianos lo que esperan es que Ecuador crezca, que Ecuador esté tranquilo, que tenga avisos de solución a muchos problemas que todos hemos visto, porque todos tenemos ojos y sentimos. Ahora, como expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, frente a la mayoría, por no decir casi todos los gremios empresariales del Ecuador, incluyendo este mismo gremio, como se crea la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, también son parte del Comité Empresarial. Pero reiterando el tema de la visión empresarial, ¿cómo ve el empresario? Claro, ahora ya no como empresario, sino más bien, ¿cómo cataloga el ministro que el empresariado está viendo el desarrollo, el crecimiento, la estabilidad ecuatoriana a futuro? Sí. Mira, hay una frase que yo mencioné cuando asumí el cargo, Roberto, y yo mencionaba que a partir de ese momento mi voz ya no era la voz de los empresarios. Así es. Porque tengo que velar por equilibrios que superan la realidad del sector empresarial y que muchas veces obligan a tomar decisiones que no le gustan al empresario, pero que tenemos que tomarlas. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor, y el bien mayor es la estabilidad macroeconómica. Eso no quiere decir, Roberto, que dentro del gobierno nacional, no solamente de quien les habla, sino del gobierno nacional, del presidente, no existe una clara convicción
de que el motor de desarrollo, el motor de crecimiento es el sector privado. Esa es nuestra convicción como gobierno nacional. 9 de cada 10 empleos están generados en el sector privado. La capacidad de crear, de innovar, la libertad individual para crecer es lo que mueve al mundo, no solamente en nuestro país, sino el mundo se mueve alrededor del sector privado. El mundo crece de la mano de un sector privado pujante e innovador. Y cuando hablo de sector privado, Roberto, no estoy hablando solamente de las grandes empresas, claro, no solamente estoy hablando de las grandes inversiones. Muchas veces hemos tenido encuentros, por ejemplo, con estudiantes. Nuestros equipos también se reúnen con estudiantes de colegios, de universidades, y dicen, bueno, pero ¿a qué te refieres con sector privado? Sector privado no es solamente la gran empresa, el gran negocio o la empresa multinacional, es también el restaurante de la esquina, el bazar que queda cerca de nuestra casa, que ha hecho ¿qué? Invertir sus recursos, su capital privado. O le pidió plata al banco, o le pidió plata a la cooperativa, o tomó sus ahorros, le pidió plata al primo, a la prima, a la hermana, tomó sus ahorros y los arriesgó. Y ese capital lo arriesgó ¿para qué? Para tener independencia. ¿Y para qué más? Para generar empleo. Ese es el empresario del día a día, y eso también obviamente se traduce en el empresario mediano, en el empresario grande, en el artesano. Esa persona que todos los días está luchando por construir un negocio para darle sostenibilidad, para que crezca ese negocio y para generar empleo como corresponde. Y no tiene nada de malo que se genere riqueza, Roberto. Durante la década pasada también se estigmatizó mucho la generación de riqueza. El rol del empresario es un rol positivo en la sociedad, así como lo es también, Roberto, el rol de un sector público eficiente, moderno y al servicio de la sociedad. No podemos estigmatizar ni al empresario, ni podemos estigmatizar tampoco al sector público. En esto hay que transitar en una línea de sensatez para poder tener un desarrollo futuro equilibrado. ¿Por qué? Porque también debemos tener un Estado que pueda regular, no sobreregular. Regular cuando existen condiciones que puedan afectar al ciudadano, por ejemplo. O un Estado que tiene que facilitar la vida para aquellos empresarios o para aquellos emprendedores. Por ejemplo, hoy estamos trabajando con el plan de refinanciamiento en la banca pública. La verdad es que ha sido un programa de refinanciamiento muy exitoso y nos genera muchísima ilusión y esperanza ver cómo los ecuatorianos están refinanciando sus deudas en la banca pública. Estuvimos en Tulcán hace 2 semanas, esta semana estuvimos en Cuenca, y vemos historias ciudadanas de día a día, gente, por ejemplo, que tiene una panadería, o empresarios que tienen la elaboración de sombreros o tejidos, que están pagando hoy por hoy una cuota de $800, de $1.500, y que con este plan de refinanciamiento de CFN, Banecuador, etcétera, pueden reducir esa cuota de $800 a $500, de más de $1.000 a $700 a largo plazo. Es decir, que con esta visión que tiene el actual gobierno nacional, que tiene el impulso obviamente del Ministerio de Economía y Finanzas con todo el plan y el proyecto económico que tiene el país, se hablaría de que se está pensando en que Ecuador deje de ser un país de empleados para que se convierta en una patria de empresarios. Así es, y eso implica muchos cambios estructurales, estimado Roberto. Empezando por entender que, por ejemplo, en el caso del emprendimiento, hay un estigma también al fracaso. Así es. Hay un estigma al fracaso. La persona que fracasa en la sociedad es mal vista. Como sociedad tenemos que ser muy tolerantes al fracaso. ¿Por qué? Porque un emprendedor no sale con una sola idea y esa idea es la exitosa. Y todas las experiencias a nivel mundial de los grandes emprendedores de Facebook, de Microsoft, de Amazon, son experiencias de aquello. Y también de los empresarios locales. Los empresarios, amigos emprendedores que me verán en este momento, estarán pensando justamente en eso. Su primera idea de negocio, su primer emprendimiento no fue necesariamente la exitosa, y si lo fue, qué bueno, pero en el camino tuvo caídas, definitivamente. Entonces yo creo que hay que motivar, alentar esa fuerza de emprendimiento. El ecuatoriano es emprendedor por naturaleza, es entrador, como decimos comúnmente, y eso es bueno, porque tenemos un país lleno de riquezas, lleno de oportunidades, lleno de
posibilidades de abrir negocios. El Estado va a cumplir su rol acompañándoles, el Estado va a cumplir su rol generando las facilidades de inversión. Es por eso también, Roberto, que estamos tomando las decisiones de recuperarle la credibilidad al país ante la comunidad internacional. Durante 10 años esta credibilidad fue muy afectada por las decisiones que se tomaban, y hoy, con el apoyo de los multilaterales, le estamos diciendo al mundo: señores, aquí hay un modelo de desarrollo que no quiere ir hacia lo que fue Venezuela, que quiere salir del socialismo del siglo XXI, donde el sector público el gobierno tenga un rol de facilitación, de cobertura para los más pobres, ¿no es cierto?, a través de los bonos o a través de una salud de calidad, una educación de calidad, pero ese Estado va a facilitar que los emprendedores puedan crecer. No es sencillo, Roberto, claro, porque hemos heredado una situación económica extremadamente compleja. En esta situación económica que bordea los 70.000 millones de dólares que quedó endeudado el Ecuador, vino un tema muy importante que es de actualidad, que es el crédito con el Fondo Monetario Internacional, de los 10.279 millones de dólares. Hay la pregunta de ciertos analistas económicos, algunos tal vez con criterio político, a favor o en contra, pero mencionan que este dinero servirá para fortalecer el crecimiento del PIB por una parte, o también mencionan que si podría ser la opción para que se incremente el empleo en el Ecuador. Mire, lo importante, Roberto, es que para poder hacer crecer una economía, debemos tener una economía saludable, ¿sí? No podemos caer en el juego de la memoria corta los ecuatorianos. En el modelo del socialismo del siglo XXI, durante varios años se hizo crecer la economía, efectivamente, pero tú recordarás, Roberto, cuando compartíamos foros, siempre alertábamos del riesgo de la sostenibilidad de ese crecimiento. ¿Por qué? Porque ese crecimiento estaba dado sobre la base del gasto público. Entonces, quienes analizábamos la economía en su momento decíamos: señores, esto no es sostenible. Bueno. No es sostenible porque estamos gastando más de lo que tenemos, y gastar más de lo que se tiene implica endeudarse. Y el ritmo de endeudamiento puede crecer hasta un nivel, pero llega también a un punto en el que los prestamistas te dicen: oye, estás sobreendeudado. ¿Cómo me vas a pagar? Y entonces se empieza a complicar el escenario de financiamiento para el país, o se generan distorsiones estructurales. Roberto, no puede ser posible que el país, a partir del año 2015, haya iniciado a pagar o a destinar más recursos a la deuda que a la educación o a la salud. Eso ya es una distorsión en términos macroeconómicos, pero sobre todo de prioridades de la sociedad. Está muy bien, se endeudó el país en un momento determinado, invirtió más, etcétera, la economía creció, y ¿qué tan sostenible es eso? Entonces, hago esta referencia, Roberto, porque es muy importante hoy tener claridad respecto de los pasos prioritarios que debemos dar. Y el primer paso es estabilizar la macroeconomía, estabilizar el horizonte fiscal a largo plazo. ¿Para qué? Para que las bases del crecimiento económico, que son la competitividad, la productividad, la asociatividad, el cooperativismo, un sistema financiero sólido, puedan tener la suficiente claridad para crecer a futuro, y que un inversionista también diga: bueno, veo un país que tiene perspectivas fiscales ordenadas hacia futuro, eso hace que el riesgo país baje, eso hace que las fuentes de financiamiento, es decir, todo eso genera y abona un terreno para que podamos empezar a crecer. Ahora, políticos y políticos, hay de todo tipo de políticos y politiqueros, pero tal vez el segundo grupo es el que más menciona que un crédito con el Fondo Monetario Internacional al corto o mediano plazo podrá generar la pérdida de confianza y la credibilidad en el Ecuador. Podría generar la pérdida de la soberanía financiera. O sea, se empiezan a vertir criterios, claro, solamente porque dice Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Por qué? Porque este programa lo ven en provincias, en cantones, a nivel nacional, en ciertos horarios. Y es bueno que la sociedad, el ecuatoriano, el que va a las urnas las próximas semanas a votar, conozca qué es el Fondo Monetario Internacional y realmente, en palabras muy llanas, en qué beneficia al Ecuador. Yo iría, Roberto, más allá del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Primero, creo que no hay que estigmatizar a las organizaciones o a los países, y lo he dicho yo desde el primer día. Nosotros no podemos estigmatizar, por un lado, ni a China ni al Fondo Monetario. Es decir, no se trata de dónde vienen los recursos, sino cómo uno los gestiona. ¿Cómo los maneja? Y cómo los maneja, con transparencia y priorizando el sector social.
Y en el caso del programa con los multilaterales, fíjate tú, Roberto, que son 10.200 millones de dólares, de los cuales cerca del 40-45% vienen del Fondo Monetario. El resto vienen del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del Banco Europeo de Inversiones, de la Agencia Francesa de Desarrollo. Y dentro de todo este esquema, Naciones Unidas va a estar velando porque el gasto social esté debidamente priorizado. Entonces, yo creo que hay que salir también de ese esquema en el que solamente le vemos al programa con el Fondo Monetario. O sea, no es un crédito como hace tiempo de una gran potencia asiática, sino más bien de varios organismos internacionales totalmente controlados. De varios organismos internacionales. Y también doy respuesta a los segundos que tú decías, Roberto, aunque no los has mencionado explícitamente, a algunos politiqueros que dicen no hay plan económico. Tú seguramente habrás escuchado. Yo digo, ¿será posible en alguna parte del mundo que un ministro de Economía se siente con todos estos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, Banco Europeo de Inversiones, Agencia Francesa de Desarrollo, y les diga, señores, vengo a proponerles que financien al país con 10.200 millones de dólares, pero ¿saben qué? Esta hojita está vacía, no tengo plan económico. Y que esos multilaterales le digan, oye, qué bueno, no tienes plan económico, te vamos a respaldar con 10.200 millones. ¿Y sabes qué? Encima de eso vamos a ir al Ecuador y le vamos a anunciar al mundo que creemos en esa hojita en blanco que tú nos has traído, que es que no hay plan económico. Entonces, yo lo que pido también, Roberto, y hago esta reflexión porque creo que el momento del país, la sensibilidad económica, obliga a generar un debate de mucha más altura. Y por supuesto, eso habrá que administrarse con consensos y con disensos. Eso es la riqueza de la democracia. Pero no con la insensatez de por medio, porque creo que hay líneas que no se pueden rebasar. Habrá gente que no esté de acuerdo con la decisión, perfecto, pero discutámosla técnicamente. Habrá otros que digan, estoy de acuerdo con esto, pero esto de acá no, perfecto, discutámoslo técnicamente. Pero sobrepasar esa línea me parece muy riesgoso. Y otra cosa, Roberto, es que este tema no puede ser visto solamente como un asunto de financiamiento, ¿no? Un financiamiento de esa naturaleza, si no viene acompañado de correcciones estructurales, no nos lleva a ningún lado. El problema del Ecuador no es exclusivamente fiscal, el problema del Ecuador es de competitividad, el problema del Ecuador es de falta de independencia de las instituciones, por ejemplo el Banco Central, que tenemos que recomponer. Es decir, hay una serie de cosas que hacer para que el sector privado pueda crecer, el pequeño empresario pueda crecer. Nosotros nos reunimos cada vez con pequeños empresarios que nos dicen, mira, por ejemplo, la normativa laboral hace, y la complejidad laboral o la complejidad tributaria y la normativa tributaria hace que muchas veces caigan en la informalidad. Es decir, en vez de acoger a esas personas para sumarlas a la formalidad, ese mismo restaurante que ponía como ejemplo, o ese mismo bazar, muchas veces dirá, bueno, contrato en la informalidad o me quedo en la informalidad, no saco los documentos tributarios porque hay demasiada carga, y nosotros le estamos empujando allá. Más bien lo que tenemos que hacer es mejorar la estructura normativa para que toda esa gente se pueda sumar a la formalidad, tanto los empleadores como los empleados, y también en el campo tributario. Ahora, en este tema también se ha mencionado en los últimos días la posibilidad de que el gobierno ecuatoriano pueda tomar la decisión de analizar el tema del IVA, el valor del gas, el valor de la gasolina. ¿Cómo está eso? Mira, ¿cómo se construye un programa de esta naturaleza? Se fijan objetivos con los multilaterales y sobre esa base hay un sinnúmero de herramientas que el gobierno puede adoptar, que tiene varias consideraciones, Roberto, no solamente la técnica, porque el papel aguanta todo muchas veces, pero hay que tener consideraciones también de viabilidad política, y eso creo que ha sido muy poderoso, muy novedoso, digamos, en el trabajo con los multilaterales. Yo creo que tienen una visión renovada de que no todos los países pueden aplicar las mismas políticas económicas, sino que cada país tiene su dinámica diferente. Entonces, lo que hemos acordado son varios conceptos generales sobre los cuales el gobierno nacional debe ir tomando sus decisiones específicas. Por ejemplo, el primer concepto es que el esfuerzo empieza por casa. Como Estado tenemos que continuar reduciendo el tamaño del Estado. Bien. Y esto no implica, obviamente,
afectar a aquellos servidores públicos que hacen bien su trabajo, porque también cuando uno está fuera del sector público puede ver una carga burocrática y muchas veces hasta desprestigiar al servidor público solamente por el hecho de ser servidor público. Puedo hablar desde adentro, Roberto, viendo cómo hay gente que se esfuerza muchísimo por servir de la mejor manera a la ciudadanía y por entregarle lo mejor al país. Entonces, a esas personas obviamente hay que protegerlas, hay que garantizarles estabilidad a futuro, pero también hay de los otros, como en todo lado. Hay gente que no se esfuerza, hay pipones en algunas empresas públicas. Todo eso tiene que irse limpiando, Roberto, en términos de eficiencia, por un lado. Entonces, una es la reducción del tamaño del Estado, tanto en masa salarial cuanto en bienes y servicios. Y efectivamente, un tema que hemos planteado es una reforma tributaria integral, Roberto. Pero aquí mal haríamos en anticipar tarifas o impuestos específicos que se van a topar, porque todo esto es parte del diseño que vamos a trabajar con los multilaterales y que también que tenemos que debatirlo con la sociedad. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años se hicieron 15 reformas tributarias. Entonces usted tiene una cosa por aquí, otra cosa por allá, se creó un impuesto, se modificó el otro y tiene un esquema tributario extremadamente disperso y complejo, porque tenía esa visión, tenía una visión persecutoria. Cambiar eso implica corregir muchísimas distorsiones, simplificar el esquema tributario y encontrar los puntos óptimos donde el ciudadano se sienta cómodo pagando los impuestos como corresponde, tributando como corresponde, porque hay que tributar, pero a la vez con un sentido de simplicidad, ¿no es cierto?, que le permita al ciudadano o a la empresa decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar este impuesto, pero es muy fácil, ya no tengo que estar pendiente de un papel acá arriba, de un papel acá abajo, del impuesto de acá, del impuesto A, B, C, D, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez que sucede eso también se expone ante la autoridad tributaria a alguna omisión o algún error. Y a la autoridad tributaria, al SRI, le cuesta muchísimo administrar esos impuestos. Entonces también el Servicio de Rentas Internas dice, con justa razón, simplifiquemos el esquema tributario, porque mucha de la carga operativa está en el control y no debería ser así. Cuando usted simplifica el esquema tributario, recauda más. También hay una parte importante, el Estado ecuatoriano sacrifica cerca de 5.000 millones de dólares en lo que se denomina gasto tributario, es decir, aquellas exenciones o exoneraciones que genera el Estado a nivel de todo el esquema tributario, pero hay exenciones y hay exoneraciones. Obviamente una exención y una exoneración que va en beneficio de los más pobres está bien, pero una exención o una exoneración que va en beneficio de las personas que más tienen no hace mucho sentido. Entonces a esas mismas personas se puede entregarles un esquema tributario mucho más simplificado y que les quita la carga de la documentación, de la justificación y podemos recaudar más. Todo eso entra en análisis hoy, Roberto, para presentar, seguramente será en el tercer trimestre del año, una reforma tributaria integral simplificada. Hay que abrir espacios de discusión con la academia, con la ciudadanía, pero lo importante de esto es que si hay un objetivo de mayor recaudación. ¿Por qué, Roberto? Porque la misma Constitución nos exige incrementar el gasto en educación y en salud, por ejemplo, medio punto del PIB cada año, que son algo más de 500 millones de dólares. Este año ya hemos empezado a pagarle a la Seguridad Social el 40% de las pensiones jubilares. Entonces, sostener eso implica que podamos recaudar con mayor eficiencia, con mayor transparencia, pero sí, evidentemente, recaudar más, facilitándole la vida a las personas y facilitándole la vida al contribuyente. Ahora un tema importante, y llegando a la parte final del diálogo, mi querido Richard. Cuando se habla, bueno, lo que ha sucedido en los últimos años, tal vez la última década con mayor fuerza, con muchísima mayor fuerza, es 61.800 millones de dólares, está más o menos, tú sabes los datos exactos, la deuda externa, frente a 70.000 millones de dólares desaparecidos. La pregunta no es al ministro, no es al representante del actual régimen, sino es al ciudadano, al ecuatoriano Richard Martínez. ¿Qué opina frente a esa disyuntiva de saber que son 70.000 millones de dólares que, como se dice usualmente, miau, frente a 61.800 millones que viene a ser la deuda externa? Mira, esos 60.000 incluyen deuda externa, deuda interna y otras obligaciones que no fueron contabilizadas como deuda y que técnicamente no los tomas prestado tú de alguien, sino que le debes a alguien. Por ejemplo, si el día de mañana se le debe a los jubilados, no es que te han prestado los jubilados, pero tienes que pagar esa plata. Entonces, eso es importante en la parte técnica contextualizar. Pero como ciudadano te digo,
claro que duele muchísimo, ¿no? Y como ciudadano también el pedido a todos los ecuatorianos es que denuncien los actos de corrupción. El día miércoles tuvimos la rendición de cuentas, nos acompañaron muchos proveedores del Estado que estaban impagos y que hemos ido regularizando sus pagos, también muchos jubilados. Y yo les decía a los proveedores del Estado, porque ellos en diciembre, cuando nos reunimos para solucionar sus problemas, nos contaban que habían personas inescrupulosas que les estaban pidiendo dinero para tramitar los pagos. Entonces abrimos una ventanilla para las denuncias. Yo les decía, denuncien, porque si no hay denuncia, entonces se cae en la complicidad. Muy bien. Hay que denunciar estas cosas y nosotros vamos a estar allí para acompañar al ciudadano. Tenemos una Secretaría Anticorrupción que está haciendo una gran labor, encabezada por el doctor Iván Granda. Nosotros desde el Ministerio estamos implementando la ISO 37001, que es una ISO antisoborno, porque hay mucha discrecionalidad donde cualquier persona puede aprovecharse y tomarse el nombre. Hay gente que se toma el nombre y que dicen que son funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y les ofrecen tramitar, pero claro, como autoridades nosotros no podemos estar tras cada caso, salvo que lo denuncien. Una vez que lo han denunciado, nosotros hemos enviado la documentación a la Fiscalía, hacemos la denuncia respectiva y es tarea de todos, tarea de absolutamente todos, luchar contra la corrupción, desde el acto más pequeño que pueda haber, que parecería que no es un monto grande, pero la corrupción no se trata del monto, se trata del acto. Así es, de la acción. Y por supuesto que nos duele ver cómo mucho de ese dinero se fue en corrupción cuando el país tiene tantas necesidades y hoy estamos enfrentando una situación fiscal compleja. La mejor forma de luchar contra la corrupción es la transparencia. Por ejemplo, Roberto, nosotros no teníamos publicados los boletines de deuda. Cuando asumimos el ministerio, los publicamos, sin ningún temor, sin ningún cálculo político. Incluso hay cosas que por publicar han generado más debate y crítica. No importa. El presupuesto general del Estado, por ejemplo, antes no se lo publicaba cuando se lo enviaba a la Asamblea, sino una vez que había sido aprobado. Hoy, este año, lo enviamos a la Asamblea y lo publicamos. Muchísimo debate alrededor del tema. ¡Qué bueno! Lo bueno de esto es que para las próximas autoridades ya no les va a ser posible ocultar ese presupuesto, porque la ciudadanía va a exigir y va a decir, oye, espérate, en el 2018 para el presupuesto 2019 ya lo publicaron en la página web, publíquenlo. Entonces, más transparencia. Y con esto cierro, estimado Roberto. ¿Por qué más transparencia? Por responsabilidad con el país, porque los recursos que nosotros administramos no son recursos nuestros, no son recursos del gobierno, son recursos de los ciudadanos que tiene que administrarlos un gobierno y tiene que administrarlos con mucha responsabilidad. Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas y eso hace que el proceso de eficiencia y de transparencia en el uso de los recursos públicos de todos los ecuatorianos sea mucho más exigente. Yo quiero agradecer muchísimo a Richard Martínez por su diálogo. Muchísimas gracias nuevamente, Richard. Muchas gracias, y con ustedes, Robert. Amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.